situación se complicó. Nosotros en estos momentos estamos ubicados en la zona de Capilla del Monte. Aquí el domingo fue arrasado por el fuego. Ya prácticamente es todo ceniza, pero en nuestras espaldas, a donde ustedes están viendo ahora, donde le está mostrando justamente el camarógrafo, es lo que quedaba de cielo. Aquí con nosotros en Telenoche. Muy buenas noches, muchas gracias por atendernos. Javier. Estamos contactando a Javier Mercado, es el responsable de recursos humanos del frigorífico Alberdi. Hoy se han conocido casos positivos de coronavirus en este frigorífico ubicado en la localidad de Oro Verde y muchas personas, muchos integrantes del plantel de trabajadores del frigorífico tuvieron que ser aislados justamente por ser contactos estrechos de los confirmados. Javier Mercado, ¿estás allí? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Hola. Bien, ahí te escuchamos. ¿Nos recibís? Te escucho muy bajo. Bien, a ver si podemos solucionar ese inconveniente para conocer en detalle qué es exactamente lo que se ha confirmado en estas últimas horas. ¿Cuántos casos positivos de coronavirus hay entre los trabajadores del frigorífico? Sí, hasta el día de hoy teníamos 3 casos confirmados en estas últimas horas, más un caso que teníamos de la semana pasada. ¿Son 4 entonces? 4 en este momento. 4 casos confirmados de un plantel de trabajadores ¿de cuánto? ¿Cómo? ¿Cuántos trabajadores tiene el frigorífico? Hoy tenemos una dotación de 450 empleados. ¿La totalidad de Oro Verde, la mayoría de Oro Verde? No, hay gente de Oro Verde, hay gente de Paraná, gente de Diamante, bien, de Santa Elena. ¿Y a partir de la confirmación de estos casos hubo que aislar muchas personas? Y nosotros venimos trabajando de hace 5 meses con el protocolo con respecto al coronavirus. Nuestra actividad es considerada esencial desde el minuto 1 y desde ese mismo momento empezamos a trabajar en todas las medidas de prevención. Ya desde hace tiempo empezamos con algunas personas que habían manifestado algún contacto con alguna persona sospechosa o con COVID fuera del frigorífico, y desde ahí ya se empezó a aislar a todas aquellas personas que manifestaban haber tenido un contacto estrecho. Esta última semana, con los casos o con personas en nuestro frigorífico con síntomas, también se siguió aislando cada vez a grupos más grandes. Aclaro que el frigorífico, dentro de su protocolo, tiene no solo las acciones preventivas que se realizan desde el ingreso del establecimiento, sino se ha separado por grupos a las personas para cuando llegue este momento que sabíamos que iba a llegar, podamos tener bien identificados los grupos más estrechos. Entonces, de esa manera se va aislando no solo a la persona, sino al grupo de contacto más cercano. Se conoció hace algunas horas y se habla de unas 50 personas, de más de 50 personas que están aisladas hoy por hoy del frigorífico. Sí, en este momento sí. Como te decía, nosotros tenemos ya 15 a 14 personas aisladas del minuto 1, que son las personas embarazadas mayores de 60 o con algún problema de salud, problemas oncológicos o que se considere personal de riesgo. Después hemos ido en las semanas que empezó a aparecer el virus acá en Paraná, aislando 1, 2, 3, 4 personas. Cuando los resultados estaban, si era negativo se reintegraba a su puesto, y si era positivo el contacto, se mantenía los 14 días de aislamiento. A partir de los casos que tenemos dentro del frigorífico, obviamente que el número de personas aisladas aumenta, y hoy debemos estar en más de 50 personas. Para el resto de la población, ¿no? Respecto al funcionamiento del frigorífico, ¿qué se puede decir de las medidas de sanitización que se toman tras la confirmación de casos? Bueno, como yo te decía al principio, de considerar que nuestra actividad es una actividad esencial y no es solo
sea que tenemos nosotros la obligación de seguir trabajando, tal cual lo ha dicho el presidente en su decreto en el número 297. Solo por ser un frigorífico exportador, por ser una industria alimenticia, por estar controlado por organismos sanitarios como el SENASA, estamos obligados a realizar acciones preventivas desde el minuto 1. Hemos suscrito un protocolo a nivel de la Secretaría de Trabajo firmado junto con el sindicato, se lo hemos presentado a SENASA en su momento y se lo hemos presentado al ICAP, que es bromatología, y que ellos no han emitido un certificado. Y el protocolo se respeta a rajatabla. Como yo te decía, hemos alquilado una carpa para poder dividir a la gente, porque el problema no es el riesgo dentro del sector productivo, sino los riesgos son en las zonas comunes, donde la gente por ahí, sea en el vestuario o sea en el comedor cuando la gente hace el refrigerio. Entonces en esos lugares alquilamos una carpa para poder dividir mejor a las personas. Bien. Obviamente que para ingresar a la planta se hace medición de temperatura, prueba de olfato, desinfección, se pasa por una cabina sanitizante y es obligatorio el uso del tapabocas. Bien. Luego, para entrar a cualquier sector productivo también deben pasar por los filtros sanitarios, en la cual las personas también deben higienizarse el calzado, las manos, y obviamente que pusimos dispenser de alcohol en gel o alcohol diluido en todos los lugares posibles. Perfecto. Sí. Hemos contratado personal de seguridad para que asegure el distanciamiento al ingreso. Hemos contratado enfermeros que también están en el ingreso recibiendo las novedades de cualquier empleado que manifiesta cualquier situación de riesgo, o sea, fiebre, pérdida de olfato. Entonces automáticamente a esa persona se le toman los datos y se le prohíbe el ingreso y se lo manda automáticamente en aislamiento. Muy bien. Allí Javier Mercado, que es el responsable de recursos humanos del frigorífico Alberdi, con todos los detalles de las medidas que se han tomado y con más de 50 personas aisladas en este momento por 4 casos positivos de coronavirus. Muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, a mí me gustaría, te agradezco a vos la comunicación, 2 cositas nomás me gustaría decir. Sí, brevemente, por favor. Sí, por un lado, hay un grupo muy grande de personas trabajando de hace más de 5 meses en todas estas acciones. Y bueno, en el día de hoy han salido noticias totalmente falsas que de alguna manera describen lo opuesto a todo lo que hemos hecho. Y hemos estado 5 meses trabajando, esperando este momento y sabiendo que es un momento muy difícil, muy delicado, pero tenemos todas las acciones preventivas para poder seguir trabajando. Muy bien, muchísimas gracias. La otra que el mensaje que uno intenta transmitir a toda la gente, que eso es importante, es la responsabilidad individual. Porque nosotros podemos tener todas las acciones preventivas, pero si después la gente cuando sale del frigorífico se junta a comer un asado, se junta con la familia, o no tiene la responsabilidad de mantenerse aislados, sabiendo la importancia de que no solo es cualquier trabajo, sino nuestra actividad que es esencial, es muy difícil controlarlo. Muy bien, ahora sí, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Desde el Sindicato de Empleados de IOSPER han manifestado su preocupación por la confirmación de 2 casos de COVID-19 en la sucursal de Andrés Pazos y piden que se tomen medidas. Tenemos 3 cuestiones. Lo fundamental para nosotros es la salud de los trabajadores. Hay 2 casos de COVID positivo y hay muchos otros más casos en estudio, pero no cerraron las instalaciones. Le dijeron a las personas infectadas que no vayan. Y sí se está turnando el personal, pero está recibiendo el gremio muchas denuncias de los compañeros que tienen que ir porque tienen miedo. Es obvio que tienen miedo. Y sí han puesto unos carteles que han sanitizado, pero no nos consta al sindicato de que sea lo correcto y en el tiempo correcto. Esto lo venimos pidiendo desde marzo, que venimos pidiendo notas donde tienen que proteger al trabajador, tienen que tomar medidas, tienen que poner mamparas. Bueno, nunca hemos sido escuchados hasta que ahora la gente se está cansando. Esto es en una de las sucursales, ¿en cuál? Por el momento en calle Andrés Pazos. Acá nadie da la cara y la gente tiene miedo.
realmente. Respecto al protocolo, indica que las personas que son contactos estrechos deben ser aislados. ¿Estos contactos estrechos están aislados? Sí, están aislados, pero estaban trabajando. En el momento que se dieron cuenta que tenían COVID, estaban trabajando. Y los demás compañeros que estuvieron con ellos han sido aislados, pero a nosotros no nos consta que estén desinfectadas las oficinas. Te vuelvo a repetir, al no haber diálogo, el empleado no sabe qué hacer, no sabe si ir, no ir, si no va puede ser que le descuenten. Entonces estamos en una situación que me extraña de un directorio obrero y de representantes gremiales que tomen estas actitudes. La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió hacer lugar a la petición formulada por el defensor público Gaspar Ignacio Ricarríos en ejercicio de la defensa técnica de Néstor Roberto Pavón y en consecuencia lo declararon procedente para su excarcelación bajo la caución que establezca el Tribunal de Juicio y Apelaciones